Acabamos de escuchar Qué buena música. paranoia, chaval. Pero si esto es un búnker. El cartel pone, escucho historias de amor gratis. Y la gente, ¿cómo gratis? Y dice, ¿cómo? O sea, ese tío está 5 horas en la calle sin generar dinero. O donde yo encontré una clave maravillosa para comunicarme, Sí. es en escuchar. Una de las fallas más bestias que tenemos en nuestra sociedad es que no trabajamos en ningún punto de nuestra educación en la educación emocional. Porque yo era un súper analfabeto emocional. Súper emocional. Nivel Dios. La gestión emocional es para todos. Es decir, no es solo para las personas que han elegido poliamoría o han elegido pues tener una estructura alternativa a la monogamia, sino que es una herramienta que todo el mundo deberíamos de conocer y punto. Una vez que tú transitas desde el amor. Entonces, en cosas muy banales, como por ejemplo, yo qué sé, cuidar el coche, ¿no? Sí. Cómo cierras la puerta del coche. Creo que eso, aunque tú de inmediato no Dice veas, mucho, claro. no veas un resultado, creo que esa puerta va a durar más tiempo. Entonces, al final siempre viene algo de vuelta, que es la durabilidad de ese coche. ¿Crees que tenemos miedo al fracaso en el amor, en la comunicación, en elegir otra estructura afectivo-sexual? Totalmente. Y bueno, pues muy curioso el espectáculo, pero también tu forma de ver la vida y el amor, ¿no? Porque hemos estado hablando muchísimo sobre tanto las estructuras afectivo-sexuales como también, pues, qué pensamos del amor. Entonces la pregunta que te habrán hecho ya también en otros podcasts, porque te la voy a hacer, es ¿cuál es tu concepción del amor? Y yo si ahora mismo pues tuviese que darle una explicación al amor, yo creo que las últimas veces ya siempre estoy diciendo que para mí es eso que hace... Hola, bienvenidos a todos a otro episodio más del podcast que hasta ahora se ha llamado Juzgamos pero no escuchamos pod, de que desde hoy se va a llamar Capito. Lo vamos a llamar aquí así, porque era muy largo y este es como más identificativo de mi personalidad. Y casualmente ha venido otra vez un personaje que a mí me encanta mucho, bueno, personaje también, Ambas. que adoro y se ha venido a mi primer episodio del primer podcast que tenía, que se llama Hablando en Pijama. De hecho se vino en pijama, hoy vino con la vestimenta de calle, así que dos son las cosas, o ya no tenemos confianza o ha madurado nuestra relación, no sé yo. Yo creo que me estás defraudando. Me imaginaba un disfraz de algún tipo. Pero no había manera. Bueno, os lo voy a presentar ya, se llama Pablo Piñeiro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Te ha gustado la entrada? Me ha encantado. Con la gente gritándote. Sí, es que la verdad es que yo no sé cómo cabe tanta gente aquí dentro. Efectivamente, te nos hemos pillado la más pequeña hoy, ¿eh? Bueno. Te quería poner la del ventanal, pero nada, está ocupada en verano, no hay manera. Da igual, es un sitio maravilloso igual. Bueno, vamos introduciendo un poco, ¿no? Pues antes de que te presentes bien, quiero decir esto, ¿no? Antes teníamos este podcast con una compañera mía de piso que se llama Natasha, que saludamos, chao Natasha. Y tienes que venir en pijama. Entonces te pusiste un pijama muy, muy mono, además, que era el primer episodio, y dije, mira, qué guay que venga el Pablo Piñeiro desde la calle Fuencarral, porque lo vimos en la calle Fuencarral, escuchando historias de amor. Esto es lo que hace este señor y muchísimas más cosas, que se presenta él, así dice un poco de todo, si no a mí se me va a olvidar. Bueno, en principio la mayor parte de mi actividad artística, digamos, que es escuchar historias de amor en la calle, ¿no? Que al final facilitas un espacio como amable para que cualquier persona se pueda sentar y compartir lo que le apetezca y sin sentirse juzgado ni muchísimo menos. Y después pues todo eso al final acaba transformándose en libros, en espectáculos teatrales y otros contenidos que me gustaría que acabasen cogiendo vida, pero bueno, de momento ahí estamos con eso, ¿no? De momento entre los libros y los espectáculos teatrales pues ya va bien. Pues sí, ya te he visto uno, de hecho, lo positivo de fracasar el amor, ¿verdad? Sí. Oiga, sí, buenísimo, la verdad, me encantó. Fuimos con Natasha, fue muy guay porque era muy llevadero, es decir, realmente coges situaciones de la vida real, se nota que has estado escuchando mucho tiempo a la gente, es decir, has tenido mucha escucha activa y eso se ha trasladado en el espectáculo que haces, que te lo has llevado a México. De hecho, has estado en México, Sí. en Ciudad de México, un montón de tiempo. Pues sí, fui un mes en el 2024 y me he pasado todo el 2025 haciendo gira allí. Qué guay, ¿no? Ha estado guay. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, ha sido una experiencia increíble. Primero porque
te haces una imagen en tu cabeza, ¿no? Generas una expectativa de lo que va a suceder o cómo puede suceder, creyendo que al hablar, fíjate por dónde iba yo, que consideraba que hablábamos el mismo idioma y que eso iba a facilitarme muchísimo las cosas. Y no, ¿no? Y no. Sí, he No. visto algún vídeo tuyo en el que había como un problema lingüístico alguna vez, como que no se Sí, entendían algunas cosas. sí, había muchos Y, chistes y hacía el chiste sobre ellos, sí. era increíble porque era como, vale, los mejores chistes que tengo, que España funcionaba muy bien y todo el mundo en el público lloraba de la Claro, risa. es que Y de esto... repente en México se me quedaban mirando y yo decía, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no lo entienden? ¿No? Y claro, después te das cuenta de que hay muchos cambios culturales, que hay muchas palabras que son falsos amigos en realidad porque piensas que significa una cosa y significan otra completamente distinta. Total, claro. ¿Un ejemplo que te... Pues mira, coger. El Coger, ejemplo más esto ya... típico es coger. De hecho, cuando cojo el bus dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que te ¿Por el follas tubo de bus? escape o por dónde? Sí, total, lo es un hacen. tema, Sí, sí. tío. Pero como eso hay muchas otras cosas que si no, ya no es que parezcan, que sean palabras que te pueden llevar a una metedura de pata o de falta de protocolo en algún contexto, sino que no existen allí, ¿no? Por ejemplo, desguace, la palabra desguace, que es una palabra que utilizo en el show en un chiste muy concreto, en México no existe. Si No dices existe. desguace, no sé qué es. Claro, Allí es claro. deshuesadero, por ejemplo. Va. Y Y los... acabaste hablando mexicano, güey, y tal. Sí, sí, no, bueno, Hey, claro, güey. y que cuanto más convives y cuanto más estás en la calle y con personas mexicanas, de repente entiendes los chistes, entiendes los albures, entiendes muchísimas cosas que utilizan en su día a día y hacen que el show coja otro cuerpo completamente diferente, ¿no? No es Qué el guay. mismo show el que hice la primera vez, que después al final era ya que me comía a la gente directamente, era una pasada. Claro, No, eso lo hacíamos mucho en lingüística también. La asignatura que más me gustaba porque analiza estos códigos lingüísticos que al final son códigos comportamentales también. Es decir, muchas veces cuando vas a otro lugar el humor cambia también, ¿no? Pasa también de norte a sur de España, imagínate, te vas del total, otro lado del mundo. totalmente. Y bueno, pues muy curioso el espectáculo, pero también tu forma de ver la vida y el amor, ¿no? Porque hemos estado hablando muchísimo sobre tanto las estructuras afectivos sexuales como también, pues, qué pensamos del amor. Entonces, la pregunta que te habrán hecho ya también en otros podcasts, pero te la voy a hacer es, ¿cuál es tu concepción del amor? Pues yo creo que ha variado muchísimo. A lo largo de los años va enriqueciéndose o va de repente agarrando más capas o menos capas o dándole importancia a cosas que antes no le daba tanta. Y yo si ahora mismo pues tuviese que darle una explicación al amor, yo creo que las últimas veces ya siempre estoy diciendo que para mí es eso que hace que cuides, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de que tienes que cuidar algo, lo que emana en ti para que tú decidas cuidar eso, para mí eso es amor. Sin tener nada a cambio, ¿no? Como que Sin, instintivamente sí, estás sin que haciéndolo. tengas un objetivo de, si hago esto va a venir algo de vuelta, ¿no? Porque en realidad creo que el de vuelta está todo el tiempo una vez que tú transitas desde el amor. Entonces, en cosas muy banales, como por ejemplo, pues, yo qué sé, cuidar el coche, ¿no? Sí. Cómo cierras la puerta del coche. Creo que eso, aunque tú de inmediato no Dice veas, mucho, claro. no, claro, no veas un resultado, creo que esa puerta va a durar más tiempo. Entonces, Total. al final siempre viene algo de vuelta, que es la durabilidad de ese coche. Buenísimo, Ejemplo, buenísimo. ¿no? De hecho, un poco con la comida también lo veo, ¿no? Es decir, la gente que no le gusta cocinar es que también toca muy mal los alimentos, no los trata con amor, ¿no? Y tú lo sabes bien porque preparas una carbonara Es- exquisita. Eso quería que dijeras, de verdad. El que se comió mi carbonara, bueno, ya Sí, famosa sí. carbonara que hicimos a todo el delicia. mundo. Pues es curioso esta concepción del amor porque no has hablado del amor romántico como estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Es decir, otra persona lo hubiera relacionado inmediatamente, solo exclusivamente a la relación de pareja. Y tú lo has alargado incluso a los objetos, ¿no? Es que yo creo que sí, que es importante. Y por eso, pues creo que el hecho de escuchar activamente a personas que han tenido historias de amor, pues también te cambia la visión que tienes de ello. ¿Cómo te ha impactado un poco en tu vida personal y también en la relación de pareja que tú tienes con tus parejas, que has tenido con tus parejas, por haber escuchado tanta gente en la calle? Bueno, lo primero que a mí me ha pasado escuchando historias de amor en la calle es que me he dado cuenta de que tenía que cambiar muchísimos aspectos de mi vida y sobre todo de mi vida relacional. Porque al escuchar a muchísimas personas al final te das cuenta de que te están contando cosas de ti. Cosas que tú has vivido y que a lo mejor no has trabajado, no has generado duelos en ellas, no has hecho absolutamente nada. Y ahí pasas a otra capa de análisis, ¿no? De cómo es tu vida, por qué es así y demás. Entonces en ese análisis
te das cuenta de que yo, por el contexto en el que vivo y demás, tengo muchísimos privilegios, porque soy blanco, porque soy hetero, porque soy cis, porque tengo capital sexual, por jugar a fútbol, por muchas cosas. Muy bueno eso. ¿Puedes hablar un poco de esto del capital sexual? Porque muchas veces cuando hablamos de la palabra capital solo lo asociamos al dinero, ¿no? Pero efectivamente el capital no es solo el capital económico, también existe, pues esto, el capital sexual, el Y, capital carismático, no sé. y es más, ¿quieres que vaya ya hacia el capital sexual? Sí, creo que lo expliques porque igual para nosotros que lo hemos hablado muchas veces puede estar claro, pero igual mucha gente es una terminología Pues, un poco... a ver, si te vas a algo básico para que lo entienda todo el mundo, Sí. yo creo que el capital sexual es la capacidad que tú tienes de poder tener interacciones sexuales con otras personas, ¿no? Exacto. Y hay personas que no son conscientes de que tienen muchísimos privilegios en ese sentido, ¿no? Hay muchísimas personas que no tienen los cánones de belleza que aquí se premian para que tú resultes atractivo o no a otra persona. Entonces yo, por el contexto en el que he vivido, tuve la suerte, la gran suerte de sí tenerlo, de sí tener capital sexual y eso que me facilite las cosas para que yo pueda tener interacciones, para que haya personas que se puedan interesar en mí. Entonces eso Lo cambia todo, efectivamente. lo cambia absolutamente todo. O sea, no es lo mismo yo que una persona que tenga algo en su aspecto físico que por el motivo que sea no encaje en nuestra sociedad. ¿Vale? Porque de repente te pones a hablar de ciertas cosas como tener interacciones con otras personas, cómo gestionar las otras interacciones, cuando realmente lo puedes hablar desde un privilegio absoluto. Si yo tuviese a lo mejor otro físico, el que fuese, de primeras habría muchísimas personas que ni siquiera se acercarían a mí. Si yo tuviese un problema hormonal que generase un tipo de olor muy concreto en mí, habría muchísimas personas que no se acercarían a mí. Por mucho que a lo mejor pudiese gustarle una foto que ven en una app de citas. Sí, En el momento que tengo la primera interacción, esas personas dirían, ostras, qué desagradable mi interacción con esta persona por este motivo. Entonces, todo lo que se puede hablar de cómo interaccionas con otras personas y tal, hay que tener en cuenta desde dónde lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo desde ahí, ¿no? Exactamente, porque hay mucha gente, por ejemplo, que considera que la mayoría del atractivo pues viene de la parte visual, ¿no? Porque es una época hipervisual desde Instagram. Antes la comparación pues era con el barrio, con el vecino, con la familia, era mucho más restringida y ahora pues es en escala global y crea mucho más complejos también, ¿no? Y eso influye a la hora de encontrar el amor, entre comillas, o de tener interacciones con las personas. Con lo cual estaría muy bien que se hiciera pues un poco de inteligencia emocional en las escuelas, o se hablara, o se hiciera teatro, por ejemplo. Teatro es una actividad, yo creo que es muy formativa porque tienes como una catarsis cuando te pones a otro personaje. Y hay mucha gente que falla en esto, ¿no? En plan, igual se mata en el gimnasio 8 horas para tener un físico de la hostia, pero luego al abrir la boca... Y ya no solo abrir la boca, porque yo creo que, una de las fallas más bestias que tenemos en nuestra sociedad es que no trabajamos en ningún punto de nuestra educación la educación emocional. Cuando todas las interacciones que nosotros tenemos con todas las personas tienen las emociones en juego. Nosotros somos seres emocionales que de vez en cuando racionalizamos alguna emoción, ¿no? Esto mucha gente cree que no. Y yo Claro. siempre he sostenido lo mismo. Es decir, nos creemos racionales, pero la mayoría de nuestros actos son irracionales. Y súper emocional, o sea, cada cosa que te pasa a ti en tu día a día, por ejemplo, que ahora de repente alguien abriese la puerta, Sí. alguien abriese bruscamente la puerta, a ti te asustaría, Sí. ¿no? A lo mejor no lo pasas por raciocinio de, oh, ¿por qué me he asustado por el hecho de que se abriese la puerta? No lo pasas a raciocinio, pero la emoción estuvo ahí. Que yo te diga ciertas cosas, a ti te hace generar cosas a nivel emocional. Otra Sí, cosa sí. es que nosotros las tengamos todo el rato encima de la mesa porque el gasto cognitivo sería salvaje, Enorme, ¿no? sí. Lo pasaríamos fatal. Pero yo creo que, claro, el gran problema es que nosotros, de toda la baraja de emociones que tenemos en nuestro organismo, no las conocemos ni estamos familiarizados con ellas. Entonces, Sin duda, es que no le ponemos ni nombre a no. muchas de ellas. Y al no conocerlas o al no estar familiarizado con ellas, de repente tenemos muchísimas dificultades en nuestras interacciones. Son torpes, ¿no? Y claro, en esa torpeza también va la que tú tengas la torpeza de cómo gestionarlas de otras personas cuando interaccionan contigo y tú puedas tener la empatía más o menos diestra como para poder tener relaciones eficientes. Entonces, por mucho que te machaques a conseguir dinero, ¿no? Y tengas de repente capital económico, que de repente tengas un físico maravilloso que para el estante en el que estamos nosotros ahora social funcione. Si tú de repente no sabes cuidar, es muy posible que tus relaciones no sean satisfactorias igual. Exactamente. Igual pueden llegar a conquistar a alguna persona al momento, pero es muy cortoplacista. Es Luego, muy cortoplacista. luego ya pues la persona se da cuenta de que tienes este analfabetismo emocional del que tú hablas también, me acuerdo, ¿no? Total, porque yo era un súper analfabeto emocional. Súper, nivel Dios. Pues tú tienes 3 libros, ¿verdad? Sí. ¿El primero cómo se llamaba?
De tu corazón a mi libro. Exactamente, me acuerdo que decía. El segundo es el que nos Lo hemos positivo, comprado, sí. lo positivo y fracasar de amor, que luego lo pusiste como el monólogo en el teatro, ¿no? Si viene de ahí. Y luego el último, que es este interesante también, Corazón de papel, ¿no? ¿Cómo se llama? Corazones en papel. Corazón en papel. ¿De qué va este último? Este último es una recopilación de historias de amor de las que yo escucho en la calle, ¿no? De repente, bueno, ahí podría hacer una saga de 400 libros. Entonces, bueno, he escogido de todas las que yo tengo apuntadas como que me parecen interesantes, y me parecen interesantes porque creo que abrazan a otras personas que creo que no tienen referenciada su forma de ver el amor en nuestra cultura general, ¿no? No es que vayan a una plataforma de streaming y puedan ver una peli en la que hablan de su forma de ver el amor o de su historia de amor, ¿no? Casi siempre lo que nos vemos en los streamings y tal, aunque ahora hayan abierto mucho para todos los públicos o la mayor parte de públicos posible, casi siempre todo lo que vemos es una historia de amor romántico, Sí. monógamo, heterosexual y con un amor tóxico terrible. Eso es lo que nos venden la mayoría de las veces, pero de repente hay muchas otras historias de otros tipos de amores que no están muy referenciadas. Entonces esas son las que voy escogiendo para escribir libros, y eso es lo que hice con Corazones en papel. Escogí un número concreto de historias y cada historia es un capítulo. Y entonces ahí has podido ver a otros tipos de estructuras afectivos sexuales que no sean la monogamia, ¿no? Me imagino. Ese es un tema muy delicado porque a mí hay algún amigo que me llamaba el don poliamor, no porque yo fuera poliamoroso, sino porque es un tema que siempre me ha llamado la atención y creo que tenemos también cierto analfabetismo en este sentido, ¿no? Y esto lo sabes muy bien. ¿Qué pasa? Que el problema es que aún pensamos que tenemos que ser la causa para sostenerla. Es como si yo dijera, pues si tengo que sostener a los homosexuales, yo tengo que ser homosexual. Si no, no puedo hablar de la causa homosexual, ¿no? Y es algo ahora mismo, con la visión de hoy, muy absurdo. Pero hasta los años 70 sí se veía de esta manera. Y creo que pasa lo mismo con el poliamor o la no monogamia ética y todo lo que sea lo alternativo a lo romántico. ¿Nos explicas un poco cuál es tu visión sobre eso? Bueno, voy a hablar de algo que acabas de nombrar que me parece bastante absurdo y que creo que no está tan en los años 70, sino que en la actualidad también hay bastante. Claro. Es más, aún hace poco hubo muchas críticas por actores o actrices que encarnaban papeles de personas transgénero, etcétera, etcétera. O sea, que aún hay un tema ahí como de no puedes defender estas cosas si no eres esa cosa, ¿no? Me parece bastante absurdo y me parece como dispararse en el pie cuando ves personas que están intentando defender una causa del tipo que sea. Déjate cuidar y abrazar por esas personas, porque sin esas personas, igual que es como algunas cosas que he escuchado en relación al feminismo y tal, o sea, el feminismo, si la parte varón, si el patriarcado no lo queremos deconstruir desde de que todos abracemos el concepto de feminismo, estamos jodidos. Estamos muy jodidos, evidentemente. Y ya te digo, yo todo esto relacionado con el poliamor creo que claro, venimos de una estructura que hay que entender que es judío-cristiana. O sea, venimos de una herencia judío-cristiana que deja muchísimo lastre en cómo nosotros vivimos el amor en la relación. Claro, la culpa, que es una de las emociones más inútiles del planeta, porque por mucho que tú sientas culpa, no solucionas absolutamente nada de lo que lo hiciste, ni vas a hacer, sintiendo eso, nada que solucione lo... Un mínimo, mira, por ejemplo, te hago un ejemplo sobre esto, ¿no? Hay una chica berlinesa que voy a entrevistar, es una youtuber, y dentro de su propio canal tiene como patrocinador unos, no me acuerdo cómo se llama la marca, pero son como unos elementos que se pueden tomar antes y después de tomarse una determinada sustancia, ¿no? He dicho a un amigo mío, le he dicho, mira, existen estos elementos que podrías utilizar cuando haces uso de sustancia. Dice, no, yo prefiero tener culpa, porque si no tuviera culpa, lo volvería a hacer muchas más veces. En vez con la culpa, por lo menos a veces lo evito. Entonces, yo creo que la función la tiene la culpa de alguna manera, ¿no? El problema es la instrumentalización que se ha hecho y la que ha hecho la Iglesia Católica, que han hecho todas las religiones de alguna manera, para que te sientas fatal al hacer algo que no deberías de estar haciendo, ¿no? Ostras, El pecado. estoy pensando yo en... Tengo que darle vueltas porque me acabas de colocar un supuesto de culpa que no sé si es útil o no. Tengo que darle una vuelta porque a lo mejor digo, no creo que sea útil, y de repente sí lo es. Hombre, es que imagínate si no tuvieras nada de culpa. Es decir, la culpa sirve también para que entiendas que has hecho algo mal. Entonces, problema, mira, cuando yo Claro, pero ¿quién define que eso está mal? Ese es el problema, es quién lo define. Cuando vi la película esta de Disney de las emociones, buenísima, como Inside Out, buenísima, pues yo ahí dije, joder, acabo de entender perfectamente el cerebro porque lo he visto dibujado. Y lo que entendí ahí es que cada
emoción tiene su sentido. Es decir, la rabia tiene su sentido porque vas en contra de una injusticia. El problema es si tienes rabia todo el rato y si siempre contestas con la rabia. Incluso la felicidad extrema, que ahora, por ejemplo, a esta búsqueda de la felicidad, pues ahí se nota también que no puedes estar feliz en un momento en el que tienes que estar triste. Claro. Todas las emociones yo creo que tienen Sí, su pero lugar. en su cierta medida, igual Claro, que, o sea, exacto. creo que el problema de las emociones es enrocarte en ellas, Sí. de repente regocijarte en ellas de forma extrema, igual que cualquier, no igual, pero me imagino que de una forma muy similar, que cobre sentido la frase que perdón, el veneno lo define la dosis, ¿no? Sí, Igual esta cañita no es veneno, pero si me como 200 claro, cañitas, igual sí sí. muero. Entonces, O te da diabetes, claro. claro. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que el tema del poliamor es muy complejo por todo eso, ¿no? Porque al final está, yo creo que instrumentalizado, creo que casi siempre se habla de él de una forma peyorativa, utilizando, o sea, introduciéndolo en el sexo, en esa ecuación, para que tú te sientas culpable o sientas que lo que estás haciendo está mal, cuando yo creo que todo el mundo es poliamoroso, en realidad, ¿no? Otra cosa es que de repente tú le estés dando al poliamor sentido a raíz del sexo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que siendo heterosexual, yo tengo una relación muy bonita contigo, una relación muy bonita con mi madre y una relación con muchísimas personas que es muy bonita. Eso considero que es poliamor, y no porque con esas relaciones no tenga sexo de repente son menos importantes, porque hay Bien, muchísimas personas que le dan la importancia a raíz del sexo. Cuando, por sí. ejemplo, me dicen, imagínate que yo me vieses con una chica en la calle sabiendo que soy heterosexual y me dices, oye, ¿qué es de ti? Pues es una de mis relaciones. Y digo, pero te acuestas con ella. Y Ah, yo, no. como que no, que se Me dice, concibe va, pues tener... entonces eso no es una Claro. relación. Y te lo dicen así, como con una tranquilidad pasmosa, ¿no? A ver, también hay que entender que son temáticas que no a todo el mundo les interesa mucho, con lo cual pues no todos se ponen a ver los detalles de ello, ¿no? Es decir, yo por ejemplo en Madrid iba a unos grupos que se llaman No Monogamia Madrid y el otro era Poliamor Madrid y lo hacía no porque realmente siempre quise ser realmente poliamoroso, sino porque tenía curiosidad. Y creo que no es más inteligente o más libre la persona que elige una u otra cosa, porque se suele pensar que si eliges algo así de moderno eres como más evolucionado, y es otro error, ¿no? Para mí, yo creo que en realidad no estás evolucionado o no estás evolucionando en el momento en que eliges algo que simplemente va de moda o sea moderno, sino porque tiene la posibilidad de elegir. No todo el mundo elige. La mayoría de la gente va por inercia, entonces utiliza las normas que conoce de la monogamia, porque son las que conocemos todos, es decir, exclusividad, y en el momento en que se rompe la exclusividad, se acabó. Es ahí la falta de respeto, Sí, ¿no? y hay una sensación de falsa seguridad o en muchas ocasiones Exacto. de sí seguridad, ¿no? Entonces como que tienes esa sensación que te da un camino o una pertenencia, porque al final mucho de nuestra sociedad es pertenecer a, ¿no? Por eso Ujú. es tan dualista, por eso eres o del Real Madrid o del Barça y te da Total. igual que el Madrid lo haga mal o juegue mal o tal, tú vas a seguir siendo el Madrid porque te sientes pertenecedor de eso, ¿no? Y cuando tú te relacionas de la monogamia, defiendes cosas de la monogamia o de cómo tú te estás relacionando, aunque tú lo estés pasando mal, porque te hace pertenecer a algo, te hace encajar en un sistema, ¿no? Yo muchas veces cuando planteo que yo no soy monógamo, ostras, siento un juicio de la gente bastante desagradable Hombre, que me gustaría no sentir. Me gustaría sentirme abrazado por mis decisiones. Pero cuando tú vas en otra dirección que la mayoría, normalmente, te sientes medio abandonado, ¿no? Sientes rechazo y abandono, que son heridas muy jodidas. eso yo siempre lo he explicado diciendo que hay como una tendencia a la ortodoxia y a la heterodoxia. Cuando hablas de algo ortodoxo, es decir, de algo que está aceptado, ya está dentro del sustrato cultural de la gente, no pasa nada. Es como los argumentos que puedes sacar en una cena de Navidad, ¿no? Tranquilamente, que no pasa nada. Pero hay otros argumentos que si los sacas en un contexto conservador o en un contexto donde hay gente que suele ser ortodoxa, es decir, que no va más allá de la norma, pues es difícil, ¿no? Mira, y yo creo que ya hablando concretamente de eso, donde está la clave, o donde yo encontré una clave maravillosa para comunicarme, Sí, es en escuchar. bien. Qué difícil también, ¿eh? Muy, súper difícil, ¿vale? Porque creo que el ego ahí juega un papel importante, creo que el sentirse escuchado al final es muy agradable también y rechazar eso o renunciar a eso para escuchar a otra persona es bastante complejo, pero a la vez te abre un camino maravilloso que es el de entender, ¿no? Y el de aprender de otras personas, sea quien sea la persona que te esté hablando, ¿no? Porque yo al final, pues eso, llevo 10 años y pico escuchando historias de amor y he escuchado a muchísimas personas en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Tienen, Ah, eso es tienen, claro, interesantísimo. tienen unas vivencias y tienen unas situaciones que si tú no te paras y escuchas, posiblemente
pases por alto, ¿no? O cuando escuchas historias de amor, por ejemplo, en una cárcel o en lugares de reinserción social o de personas sin techo. Depende de donde tú escuches historias de amor, vas a aprender unas cosas u otras. Pero En para eso, geriátricos, por ejemplo, tú ibas mucho a los geriátricos, ¿no? muchísimo. Y creo que son lugares en los que son campos muy fértiles para aprender. Qué Y bien. te digo que para poder comunicarte con otra persona y que esa persona te entienda, tienes que escucharla primero. Ujú. Porque desde la escucha vas a saber si tú tienes necesidad después de preguntar algo o de comunicar algo, vas a saber hacerlo. Es que al final, en una relación que no sea monógama, lo que más se incentiva es la comunicación, porque si tú no sabes qué es lo que le está gustando y qué no a la persona que tienes delante, pues ahí está el problema. Y creo que realmente no estamos acostumbrados a comunicar bien. Si tenemos realmente un problema expresivo de no sentarnos y tratar nuestras emociones, porque durante mucho tiempo pues han sido oprimidas, sobre todo para los hombres. Mm. Esto lo sabemos muy bien, ¿no? Es decir, el patriarcado también ha afectado a los hombres en ese sentido, que cada vez que mostraban su vulnerabilidad, pues recibieron un castigo de alguna manera, ¿no? Como que la hombría también se tiene que demostrar desde esa falta de comunicación, como que las mujeres son las comunicativas, los hombres son los racionales, pues vaya tontería también, ¿no? Es que desde ahí, de estos perjuicios, desde estas creencias limitantes, pues yo creo que hemos ido creando esas estructuras que para mí ahora son obsoletas o más bien ya no encajan perfectamente con lo que es la exigencia de la sociedad. Las mujeres antes pues no tenían la misma libertad que tienen ahora, con lo cual no se creaba el problema, ¿no? De la poliamoría o de tener más relaciones, pero ahora sí que tienen la posibilidad de moverse mucho más y con la misma libertad que el hombre, pues ya se ha creado. Yo creo que ha venido mucho a raíz Sí, de la ganancia de libertad. pero claro, es que eso es jodidamente injusto, ¿no? Ya, Que por dices tú, eso lo de digo. repente ahora que todo el mundo tiene libertad o tiene más capacidad de movimiento, más rango de movimiento, de repente hay un problema. Igual era porque antes eres un poco egoísta. Claro. Igual, porque esto, claro, es de las cosas que más me llaman la atención, una vez que te pones a escuchar a tantísimas personas, es, vale, creo que aquí hay un patrón que se repite. Tal vez el sistema relacional monógamo se sostenía gracias a la sumisión femenina, Esto es lo que quiero decir. ¿no? Es decir, O antes, sea, claro, era si, mucho más simple en ese si una sentido. mujer está totalmente acotada al hogar porque tiene que pedir permiso Claro. al varón para abrir una cuenta bancaria, para trabajar, para tener cualquier tipo de decisión en su vida, y de repente te aseguras, ¿no? Tú como varón te aseguras que en tu casa tus hijos van a estar cuidados por tu mujer. Tu casa va a estar cuidada por tu mujer. Tus animales van a estar cuidados por tu mujer. Y tú solo tienes que ir a trabajar y traer dinero a casa. De repente dices tú, claro, si el sistema funciona, pero bueno, vas a trabajar, vas al bar y vas a donde te salga de los huevos, vas a Claro, claro. putas o a donde Claro, quieras, es que ¿no? así monógamos somos todos, claro. Claro, es que es así muy fácil, todo muy sencillo, pero la persona que se está sometiendo a no tener ninguna posibilidad de desarrollar sus inquietudes o sus sueños es esa mujer. Que Evidentemente. habrá mujeres que puedan vivir ese contexto que yo acabo de escribir desde la felicidad absoluta o porque tengan una personalidad arrolladora y disfruten de cualquier situación que les plantee la vida. Pero no es el ideal que me lo discute, o sea, lo discuto con quien haga falta. No es el ideal para ningún ser humano. Un ser humano Evidentemente tiene que no. poder decidir hacer lo que le dé la gana. Sí. Y en esa situación no podía. Entonces, claro, ahí hay una situación de injusticia salvaje. Y claro, ahora que de repente, no, es que ahora las relaciones no duran, no, es que ahora el poliamor es y no sé qué, no sé cuánto, ahora tal. Oye, bueno, es que ahora se han puesto encima de la mesa las reglas igual para todos. Exacto, porque hay una sensibilidad mayor y una conciencia mayor. Es como cuando dicen, es que ahora hay una generación de cristal. Pues oye, no es que sea una generación de cristal, es una generación que comprende más y necesita ser escuchada. ¿Por qué? Porque antes una mujer, en el caso de la libertad de las mujeres, ¿no? Pues igual se quedaba con un narcisista, un psicópata durante toda la vida, porque pues la norma era la que era, y ahora no lo acepta. Entonces no es que sea de cristal, es que simplemente ahora hay más conciencia y pues parece como que te molesta todo, ¿no? De hecho, yo cuando veo algunos reels de estos que como que le toman el pelo a los que son poliamorosos o tal, que hombre, me parece bien que se pueda hacer sátira sobre cualquier cosa. Pero creo que sobre estos temas no se debería hacer tanto porque ya están muy criminalizados y muy demonizados, como para que también los veamos como, ¿sabes? Estos reels que dicen, en 2026 es que soy polmoroso, tengo TDAH, no sé qué, como que un poco marginalizan, ¿no? Esas problemáticas que aparentemente nuevas, que siempre han existido, pero que antes no se trataban simplemente, ¿no?
Y entonces, no sé, como que hay una actitud de ligereza hacia estos temas, no se les toma en serio. Y las pocas veces que yo lo he sacado con gente, sobre todo con parejas, me arrepentí muchísimo. Sí, casi me matan los dos componentes de la pareja, ¿eh? Como que sacan ahí cosas y mierdas que no han hablado nunca y pues tú pasas por el que los quiere hacer pelear, pero en realidad es que hay mierda ahí y tienes que sacarla, punto. Ya, pero de repente lo que están viendo es, ah, coño, teníamos mierda debajo de la Ah, alfombra. eso, Sino, este cabrón ha levantado la alfombra eso y no es. queríamos levantarla, ¿no? O no estábamos preparados para levantarla. Y al final también hay que respetar un poco los tiempos de cada persona. Pero sí es cierto que las relaciones duren menos o que sean más volátiles y demás. Creo que en parte es porque no, primero, porque no hay trabajo personal por ambas partes para enfrentarse a una relación, porque buscan, están marcando unas expectativas suyas y depositando en la otra persona a un salvador o una salvadora de una situación X. Totalmente. Y después que hay otra cosa que es importante, que es que no se trabaja desde el principio de la relación, porque en el enamoramiento todo es muy sencillo. Yo creo que no se trabaja desde el principio de la relación en generar un espacio de cariño y de cuidado en el que se puedan poner conversaciones incómodas encima de la mesa. Eso es lo que se debería hacer, yo creo. La Porque clave, yo la creo que súper ahí clave. lo que pasa es que los monógamos también tienen que entender que la gestión emocional es para todos. Es decir, no es solo para las personas que han elegido poliamoría o han elegido pues tener una estructura alternativa a la monogamia, sino que es una herramienta que todo el mundo deberíamos de conocer y punto. Y lo ven como muy racional o muy racionalizante lo de ponerse unos 20 minutos al día o una vez a la semana a hablar de este tema y de cosas incómodas. Es como algo que no se quiere hacer porque es como, bueno, si surge, lo hacemos, pero claro, si tú esperas a que pase, va a ser peor, porque va a aumentar. Entonces yo estoy completamente de acuerdo de que tendríamos que tener como un espacio comunicativo, Donde, aunque sea muy racional, da pero igual. donde se puedan poner cosas incómodas encima de la mesa. Porque las cosas incómodas, pero a ver, que se puedan poner encima de la mesa sin que la relación explote por los aires. Sí, O sea, que encima de esa mesa se puedan hablar de infidelidades, dinero, familias, no sé, deseos. cosas que normalmente cuando las sacas encima de la mesa explota todo por los aires, ¿no? Oye, mira, que tu madre me dijo esto y no sé qué, no sé cuánto. Y la otra persona, si tiene un apego X o Y con la madre, de repente, ¡bum!, genera un problemón. Oye, mira, que no llegamos con el dinero que tenemos para no sé qué, para no sé cuánto, pero un problemón. ¿Sabes? O sea, siempre hay como reproches, siempre hay... Y yo creo que es importante poder hablar de todo eso y que la relación siga intacta. Es decir, oye, vamos a hablar de todo esto porque son cosas que de una forma u otra es fácil que aparezcan en una relación, ¿no? Problemillas del tipo que sean. Entonces, yo creo que la gran tara que tienen la mayor parte de las relaciones es que no han construido ese lugar seguro, Sí, ¿no? De, oye, vamos a hablar sobre esto. Casi siempre, cada vez que hay una frase de tenemos que hablar, la inseguridad que se genera en la otra persona va a ser algo negativo. ya. Va a ser algo que me va a doler. Va a ser, ¿sabes? O sea, siempre hay un mi madre. O a lo mejor ya es un se acabó la relación, ¿no? Un tenemos que hablar en un mensaje de WhatsApp es una bomba a Es día que de hoy. siendo una herramienta que realmente no siempre se ha utilizado, siempre ha existido, ¿no? La posibilidad de comunicar, pero solo hace poco tiempo se habla mucho del tema de la comunicación. Quizá haya mucha gente que también tenga miedo a fracasar en eso, ¿no? Y eso lo reconecto un poco con tu espectáculo, en el que hablas de lo positivo de fracasar en el amor. Esto, el acto de fracasar está muy poco evaluado, es decir, está muy subestimado de alguna manera. Cuando vemos algo exitoso siempre vemos la punta del iceberg, es decir, vemos el resultado final, pero nunca nos imaginamos cuántas veces ha tenido que caerse esta persona para poderse levantar. Entonces ahí te quiero hacer la pregunta más específica sobre, ¿crees que tenemos miedo al fracaso en el amor, en la comunicación, en elegir otra estructura afectivo-sexual? Totalmente. O sea, creo que la sociedad nos ha entrenado a que nosotros le tengamos pánico al fracaso y que sintamos vergüenza de fracasar, por lo menos en España. No estoy hablando de un sistema global, porque creo que a lo mejor, siendo occidentales, a lo mejor en alguna otra zona de Occidente que sí premian más el fracaso, ¿no? Tengo escuchado alguna historia en relación a, sobre todo al tema empresarial y al emprendimiento y tal, en países como Estados Unidos, Ujú. pero yo creo que aquí sí que está súper estigmatizado el fracaso. O sea, están todo el rato enfocándonos y en enseñarnos lo que es el éxito, el éxito, el éxito, cómo gestionar el éxito, lo bonito que es el éxito y tal, y nadie nos habla del fracaso cuando lo que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo en nuestra vida es al fracaso. A lo mejor tienes éxito en tu vida muy pocas veces, contadas con una mano, pero es que estás fracasando continuamente, ¿no? Eres torpe todo Totalmente. el rato, o sea, hasta que te das cuenta de que lo que te estás haciendo está mal, miles de veces, ¿no? Porque además, eh,
sobre todo cuando eres optimista, dices tú, no, pues seguro que si monto esto aquí delante de la playa, seguro que me forro. Y empiezas a hacer cuentas en positivo. Nunca te puedes hacer los gastos, lo que va a venir de IRPF, lo que va a venir del IVA, lo que te va a cobrar la gestoría, lo que te va a cobrar no sé quién, el arancel, el IBI. Nunca te puedes hacer esas cuentas, solo pones de, si vendo 5 copas, voy a facturar esto. Si vendo 500 copas cada noche, voy a facturar esto. ¿Cuánta gente hay en este pueblo? Esto, me voy a forrar. Que de Claro, repente entonces, te pegas unas hostias. ¿crees que hay mucho optimismo entonces en ese sentido? Yo creo que muchas veces vas desde el optimismo, porque, sobre todo al principio, ¿no? Sí. Las primeras veces que emprendes dices tú, lo voy a petar, voy a sacar esta marca de camisetas y ¡buah! La comparación la haces con la relación, ¿no? Es decir, Sí. que al principio, como tenemos este Este boom rollo, de este boom drogas de todo lo que endógenas. ves, de todo lo Sí. que ves, además del boom de drogas, de serotonina, oxitocina, dopamina, de Sí. todo lo que genera un enamoramiento. Tú vienes de la telenovela, vienes de las comedias románticas, Claro. vienes de Disney, vienes de que todo va a acabar bien, vienes de una casa, un Era zona castillo y perdices y cosas increíbles, pero nadie te habla de que cuando acaba la peli, esa relación sigue. Sí. O sea, cuando llegan al castillo después hay discusiones por quién cojones va a limpiar ese castillo. ¿Sabes? Igual hay que contratar a alguien para que limpie porque no nos da tiempo, porque salimos de trabajar a tal hora y no nos da tiempo para limpiar. Y estamos hundidos en la mierda. Y de repente dices tú, hostia, pero queremos pagar la hora de la limpieza, pero no tenemos dinero. ¡Discusión! O sea, todo eso Disney no te lo cuenta, ¿no? Sí, sí. Entonces tú eres optimista porque todo lo que has visto es a favor, pero la realidad es mucho más compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sufrimos un fracaso, normalmente lo ocultamos. ¿Cuántos Instagram conoces de gente que diga lo mal que le va? Joder. Todo el mundo está Totalmente. viviendo unas vacaciones constantes, Sí. una fotito en la playa, un no sé qué, tal. Yo mismo Que es lo hago. mentira todo, es decir, es mentira Claro, en el sentido que es realidad, pero no se muestra la otra parte de la no se realidad. muestra lo malo. Y eso crea un Y al- gran complejo a la gente que Y crea frustración, que no porque la llega. gente quiere llegar todo el rato y Sí. nunca. Y siempre está la zanahoria ahí. Y eso es culpa de un sistema capitalista horroroso, ¿no? Que al Sí, final totalmente de capitaliza hasta acuerdo. los sueños que tenemos. Porque te digo que yo me veo haciéndolo. Nunca pongo. Las veces que yo tuve que cancelar shows, por ejemplo, por no vender entradas, nunca lo publiqué. Nunca dije, Pues desde ahora hazlo. la Dice, acabo mira, de cagar. hoy He pinchado. He pinchado. O sea, me ha salido mal. ¿Qué O sea, sería? la gente Yo en creo esta que ciudad no me conoce lo suficiente. hasta vendería más esto, también. Yo creo De que alguna sí. manera. Mira, la última persona que lo hizo, que dije yo, de repente me enganché un poco más a él, fue Doherty. O sea, este tío, este humorista que está muchas veces en Gran Vía y tal, en la Capitol, Sí. de repente un día, pues mira, hice la presentación, no sé si era una presentación de libro o era un show o tal, dijo, vinieron 4 personas, ¿no? Es un fracaso de la hostia. Y el tío lo dijo, pues me fue mal. Y ya Y ya está, está. ¿no? No pasa nada. No quiere, es que al final, que la gente no muestre interés por lo que haces y tal. Creo que se lo escuchaba a Robe de Extremoduro esto. Se lo escuchaba decir, al final lo mainstream no significa que lo que tú haces, aunque no sea mainstream, sea malo, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Que de repente la música clásica es una mierda porque la escucha menos gente que el reggaetón, por ejemplo, Exacto. que el trap. Tenía una pregunta que te quería hacer. Hay una frase tú que es: más vale cicatriz en la piel por valiente que piel intacta por cobarde. Sí, no es mía. Ah, esa no es frase. tuya, Es de Bruce Lee. Ah, bueno, claro. Pero Yo ya sí te he la puesto. utilicé, en una TED Talk, en una charla TED que di, y es que me parece muy interesante la valentía de una persona que decide ir para adelante con sus sueños o con cualquier cosa, ¿no? Digo sueños cuando puedo hablarte de la típica situación de que eres un niño pequeño y te gusta una persona y te da miedo lanzarte a expresar lo que sientes por ella y de repente, bueno, seas niño o seas mayor, ¿no? Pero digo, esta situación típica de cole de cómo le digo a esta chica que me gusta, le lanzo una notita, le digo a un amigo que vaya a él a hablar con ella y después cuando diga que no, yo digo, ay, que yo, no, qué cabrón. ¿Te dijo eso? Ah, pues yo no le dije nada. Entonces todas estas cosas que a mí me parece muy interesante mostrar tus emociones o mostrar lo que sientes y tal, porque creo que detrás de toda la acción hay un aprendizaje, ¿no? Si es fracaso, ¿no? Si de repente la situación no tuvo las expectativas que tú tenías y esa chica te dijo que no le gustabas, creo que me parece muy interesante saber que por lo menos tú te decidiste a mostrarte, ¿no? Y si de repente esa chica dice que, oye, pues sí, a mí también me gustaría conocerte más o tener una relación contigo, pues creo que también puede ser muy satisfactorio, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que esa frase va por ahí, o sea, la vez que la utilicé era en ese sentido, ¿no? De oye, muéstrate tal y como eres, no tengas miedo a ser quien eres. ¿No? Yo lo había interpretado de otra general. manera. Como que, a ver, hay mucha gente, por ejemplo, que demoniza el conflicto, ¿no? Como Ujú. que cree que ahora se busca solo la paz. Como que algo para mí real.
Es decir, no existe un matiz gris, solo es blanco o negro. En plan, o estamos en una relación tóxica y nos matamos todos los días, o en una relación súper plana, tranquilitos y paz, ¿no? Entonces, para mí eso es como, a ver, el conflicto también es necesario, pero en su justa medida, en el sentido de que tenemos que acostumbrarnos también a saberlo llevar el conflicto, a tener una conversación incómoda. Una conversación incómoda crea una especie de conflicto. Cualquier historia que vemos en el cine o en cualquier lado, pues tiene, el motivo principal es el conflicto. Entonces, el conflicto yo creo que es un motor también del ser humano, siempre y cuando no llegue a dañar. Entonces yo lo había entendido como de, pues, alguien, mejor que tengas una cicatriz en el sentido de que te atrevas también a vivir este conflicto, siempre y cuando no sea muy dañino para ti. Totalmente. Lo que pasa es que la evaluación de daños, ¿cuándo se hace, no? Ah, se hace posteriormente, Claro, ¿no? al momento que tú te llevaste un ostión, a lo mejor en ese momento dices tú, pues ¿para qué mierda abrir la boca? O por qué tuve una relación con esta persona que me acaba de romper el corazón, por ejemplo, ¿no? Hablando de relaciones y de amor. Pero a lo mejor 10 años después dices tú, ostras, qué suerte tuve de que viví eso, ¿no? Y que eso me dio este aprendizaje. O gracias a que esa persona rompió conmigo, yo pude tomar este camino en mi vida. A lo mejor de Relaciones otra. karmáticas la llaman, ¿no? También. Claro, es que a lo mejor de repente, yo lo recuerdo con mi exmujer, por ejemplo, ¿no? Que cuando lo dejé con ella yo sentí muchísimo dolor y me costó muchísimo gestionar esa situación, pero gracias a que ella decidió que la relación no siguiese, yo pude explotar a nivel personal en lo que yo era en realidad, ¿no? Porque estaba muy acotado en cómo me relacionaba con ella y a partir de ahí decidí mirar por mí siempre en relación a qué me apetecía hacer con mi vida, ¿no? Ujú. Y pelear por todos los sueños que yo tenía, como que, bueno, era una persona que en muchas cosas me frenaba y a mí eso no me di cuenta de lo mal que me estaba haciendo, ¿no? De que de repente yo tuviese ganas de hacer algo y siempre sintiese un freno que no lo Eso podía. tiene que ser horrible, sí. Fue muy desagradable, pero no me di cuenta hasta que pasaron años, ¿no? Y pude reflexionarlo. Entonces, muchas Eh, veces le doy las gracias por la decisión que tomó, porque a mí me ayudó un montón. es algo absurdo porque no te das cuenta en el momento. Es decir, parece que el sentimiento te ofusca completamente el raciocinio. Es decir, es como que tus amigos lo ven si se lo cuentas y tú no lo ves. Y es como, tú no ves que te está limitando, no ves que si hablas de cierto tema no quiere que tú avances. Esto es otra toxicidad que mucha gente normaliza, ¿no? Porque es difícil aceptar, o más bien tienes que tener cierta madurez emocional para aceptar que igual tu pareja lo está haciendo mejor que tú o que tu pareja lo puede llegar a hacer mejor. Entonces, esta competición absurda que también hay entre parejas, ¿lo has notado alguna vez cuando te hacen, no sé, cuando Muchas veces. las historias que te cuentan, notas esta componente competitiva y de querer estar por encima del otro, un narcisismo como normalizado de alguna Sí, manera? de todos modos lo veo mucho más en los hombres que en las mujeres. Sí. O sea, veo que es un componente muy masculino, la competición, Ujú. Ah, el eso sin duda, competir de sí. forma salvaje, pero lo noto en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Cualquier acción que hagas, normalmente si te rodeas con hombres hay mucha más competición ahí Sí, sí. que en las parejas. Aunque sí también lo hay, ¿no? De repente quién es mejor madre, quién es mejor padre, quién hace mejor las cosas, quién pasa más tiempo con qué. Sí que es un tema de. Pero al final es el ego, yo creo que descontrolado. Mm. No, creo que el ego es muy interesante para muchas cosas en la vida, pero cuando no tienes control sobre él o no tienes conciencia sobre él, de cómo lo estás utilizando o cómo te afecta, Totalmente de acuerdo sobre esto. te puede dañar en muchas cosas de tu vida, ¿eh? Ya no solo en las relaciones de pareja, sino en relaciones laborales y demás. Creo que te puede hacer daño. Y una vez hablando con mi profesor de teatro, estuvimos hablando de qué es el ego y qué es el ser, ¿no? Y definimos el ego como un instrumento, como si fuera un cuchillo, por ejemplo. Si tú el cuchillo se lo das a un asesino, pues va a matar gente. Si se lo das a una persona que, no sé, a un carnicero o a un chef, pues te va a hacer maravillas, probablemente, ¿no? Entonces, no es el instrumento el problema, es el prisma ético que hay detrás. Entonces, el ego para mí es una estructura que sirve para que salga afuera tu niño interior. Entonces, es una estructura muy útil que tenemos los seres humanos para hacer arte, de alguna manera, ¿no? Pero el problema es cuando ya se convierte en nuestra identidad, cuando ya dependemos exclusivamente de él, dependemos de la validación social, todo lo relacionado con los valores de ego, la ostentación, la competición, la demostración, y dejamos de lado un poco el niño interior real, entonces toda la parte de los valores del ser.
el hacer las cosas sin un interés específico, simplemente por valor cultural, ¿sabes? Esto se ha perdido mucho. Es decir, la gente que no tiene un objetivo no aprende. Yo qué sé, un idioma. ¿Qué idiomas habla la gente? Pues todo es inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es algo que se usa en todos lados. Entonces, como tiene una finalidad práctica, entonces bien. Pero si no lo aprendo, pues mal. Lo vas a aprender fatal, de hecho, te lo digo yo, que me Sí, gustan los idiomas. Depende mucho de la pasión que le pongas. Y de ahí a todo lo hemos trasladado. Esta tendencia pragmática, todo solo por sí, tiene que darte un objetivos. rendimiento. Tiene Sí. que darte un rendimiento. Y eso donde yo lo noté muchísimo fue en escuchar historias de amor. Porque el cartel pone, escucho historias de amor gratis. Y la gente, ¿cómo gratis? Y dice, ¿cómo? O sea, ese tío está 5 horas en la calle sin generar dinero. Entonces, sí, pero ¿cómo se mantiene? O Claro, sea, te lo preguntaban eso. mucho, Pues te lo mucho. pregunto yo también, ¿cómo te mantenías? Pues Porque claro, uno se lo pregunta, claro. porque hay varias cosas ahí. Primero, yo mataría, no mataría evidentemente, pero a mí me encantaría poder dedicarme a eso todos los días de mi vida. Pero no puedo, tío, porque el Claro, esto sistema capitalista me aprieta para que yo no necesite puedes, dinero claro. para pagar mi alquiler, para pagar mis facturas, para comer. Pero entonces yo he creado un espacio seguro que es ese, no lo he capitalizado de ninguna Mm. forma, ese es mi lugar en el que yo aporto ese espacio para que muchísimas personas, ya no, aunque no se sienten a contar mi historia de amor, lean el cartel y reflexionen sobre algo, porque casi todo ¿Ves? el mundo les atraviesa la frase y se van reflexionando a lo mejor para sus casas de cuál es su historia de amor o de, mira, a lo mejor esta persona debería escribir un mensaje que hace tiempo que no hablo con ella, sin más, pero me parece un lugar importante. O sea, el espacio que yo genero me parece algo muy social y muy interesante a nivel social. Y después los shows o las otras cosas que hago, sí que, por ejemplo, con las entradas que yo vendo en los espectáculos o con los libros que yo vendo, ahí sí puedo ganar Claro, dinero. es que ahí, pero ahí está venido después. O sea, al Sí, principio lo hiciste completamente gratis, ¿no? claro, y era gratis, pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, jugaba a fútbol y como jugaba a fútbol durante todo el mes, toda la semana, eso me generaba el aporte económico Mm. que no me generaba eso y los días que tenía libres sí los utilizaba para ir a escuchar historias de amor. Porque esto no lo hemos dicho en este podcast, que tú eras futbolista. Futbolista, sí. Es que flipante, ¿no? Para ser de futbolista, ¿de qué equipo Jugaba en era? el último año de mi carrera deportiva, jugaba en el Ourense. Sí. Es que, mira tú, que nos tengamos que encontrar en Galicia también, además. Es ¿Eh? Esto, verdad. esto lo he pensado. Es verdad, porque claro, el primer podcast fue en Madrid. Fue en Fue Madrid, en Madrid. claro. Y ahora estamos en Galicia. Porque tú eres gallego desde Orense, ¿no? Sí, no, yo No. soy de un pueblito que se llama Dena, que está Ah, en Pontevedra, en la costa, pero claro, jugué en todas las ciudades de Galicia al final. es que te vi la otra vez. Yo ahora estoy trabajando en Pontevedra y te vi la otra vez. ¿Qué me dijiste? ¿Me paraste? ¿Me dijiste algo? Sí, Me di la no sé, vuelta y me metí dije, contigo, me metí contigo. ¡hostia! Pero me parece genial, tío. A mí Galicia me está encantando, la verdad que es un sitio. Yo creo que es un paraíso, ¿no? Pero No no lo diga, vengáis. no vengáis. No No vengáis vengáis. porque llueve todo el rato, Llueve está mucho, llueve lloviendo, es mucho. horrible y se come fatal. Horrible, chavales. Así que bueno, pues mira, al final nos hemos encontrado aquí, que es un sitio... Mira, te voy a hacer una comparación con Madrid, a ver si no se me enfadan tampoco, pero... Por ejemplo, hay una cosa que noto en Madrid, es que ciertos temas como lo relacionado con los temas mainstream, ¿no? La discriminación, la homofobia, el machismo, el feminismo, etcétera. En Madrid se tratan mucho más que aquí, es decir, veo mucha gente que está como súper preparada sobre este tema, pero en realidad no es que lo estén haciendo porque realmente lo entiendan o porque quieran realmente fomentar una revolución en la sociedad, sino porque mucha gente tiene que pertenecer a cierto grupo social, a una tribu urbana, para decirlo de alguna manera, y cumplir con aquel código, ¿no?, de conducta de algún modo. Y esto es algo que me fastidia muchísimo. Es decir, que simplemente haya gente que hable de ese tema solo porque si no sabe del tema está como excluido del grupo social. Y en vez aquí son más espontáneas las personas. Es como que si hablan de algo es porque de verdad quieren hablar del tema. No lo hacen por postureo, digamos así, Ujú. ¿no? ¿Lo has notado tú eso también en las historias que escuchaste, por ejemplo, en Madrid, en México? Hombre, hay como una diferencia de cómo se toman ciertos temas. Es que, claro, ahí te vas a lo particular. Mm. No creo que, no creo que se pueda generalizar. Sí que en Galicia, por lo general, la gente, claro, sí, sí, o sea, como que tiene menos actividad cultural y demás. No, esto no, hay mucha actividad. Lo que pasa es que yo No, creo pero que no tienen digo, no digo, menos claro. ego, ¿Tú menos... crees que hay menos ego en Galicia? Sí, a ver, no sé, actividad culturales hay un montón. De hecho, creo que No, pero no incluso digo, más. no me refería a actividades culturales, sino que estuviese tan ferviente el tema Ah, vale. cultural de vamos a Ocasiones reunirnos sociales. para, por ejemplo, yo creo que en Galicia
hay muy pocos grupos de poliamor, por ejemplo, como en Madrid, que tú ya Eso nombraste es verdad, dos. no, sí. No es nada sencillo generar grupos así y muchísimo menos grupos así paritarios. Para tener conversaciones de este tipo, en Galicia es mucho más complejo, Sí, mucho más. pero porque es un contexto más pequeño en Sí, general, ¿eh? es por eso, es porque es pequeño, porque hay personas para hablar de poliamor. O sea, yo tengo a veces Sí, hay. conversaciones con una chica que tiene una página de Instagram que toca esos temas, que es de Santiago de Compostela, que se ha leído mi libro y que hemos hablado sobre este tema, ¿no? Pero es mucho más complejo encontrar núcleos con tantos habitantes que hablen sobre eso. Entonces, por eso yo creo que si alguien te habla de eso, primero te va a decir, a ver, ¿qué queréis decir sobre eso? Y de repente se va a interesar genuinamente, ¿no? Otras personas que les dará muchísimo miedo que toques ese tema porque están instaurados en una comodidad absoluta y de repente tú le estás moviendo cimientos que nunca se han preguntado y por lo consiguiente nunca han generado gasto cognitivo a intentar Ujú. solucionar o cosas que a lo mejor tienen ahí estancadas, como lo que hemos hablado antes, pero no creo que haya menos ego, por ejemplo, que en Madrid, tío. No lo sé. No lo sé, ¿eh? Yo he sido mi impresión, he estado viviendo 13 años ahí en Madrid y simplemente la diferencia es esta, que igual no es tanto entre Galicia y Madrid, sino de una gran ciudad y un contexto más pequeño, como que la gran ciudad, siendo muchos más las personas, primero hay más probabilidad de que haya de todo, ¿no? Todo tipo de personas, todo tipo de pensamiento, con lo cual una persona que piensa un poco diferente en una gran ciudad va a estar más cómodo porque hay más oportunidades sociales, simplemente. Demostrarse, sí, pero te Eh, digo, y también va, vete a lo concreto. Si te vas a Chueca, por sí. ejemplo, que es uno de los barrios más céntricos de Madrid, vas a sentir que este tipo de conversaciones se abarcan desde un lugar y vete a Alcobendas. Y a lo mejor no hay No, tantas personas para hablar totalmente. sobre este tema, ¿no? Esto lo hablamos otra vez con una persona, efectivamente, que sí, no es Madrid tampoco, es centro-periferia, es verdad. El tipo Sí, sí, el tipo de personas y de de cada per- barrio, ¿eh? sí, No creo que se hable sí. lo mismo en Las Rozas Mm, que en Chueca, por sí, ejemplo. esto en parte es triste también, ¿no? Porque también se divide la sociedad en clase también en los barrios, las clases Sí, y sociales. al final tú, en tu contexto, te da una identidad al lugar y eso facilita cierto tipo de contexto para conversaciones o para lo que sea, Mm. ¿no? Nosotros al final estamos todo el rato con privilegio donde estábamos nosotros viviendo, que es un lugar muy underground en cierto modo. Aunque vivamos en el centro de Madrid, hay muchas posibilidades de que tú seas quien quieras ser sin sentir tanto juicio. Sí, Si esa misma persona, hombre que va con botas altas con tacón y maquillado y en falda, por sí. ejemplo, Se puede que romper está en los roles de Que está en género. Chueca caminando sin ningún problema, y lo colocas en Galicia, ¿no? Mm. Y ahí te hablo desde mi experiencia, porque yo soy una persona que viste muchísimo en falda, de repente aquí siento un juicio o siento una tensión en el ambiente que en Chueca nunca sentí. De hecho, tu espectáculo lo hacías en Lo hago en falda. falda. O Ah, sea, claro, 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 yo ¿verdad? soy una persona que tiene muchas faldas y que viste en falda y sobre todo cuando hace calor, visto con muchas faldas. Vale, pues mira, yo cerraría con esto porque está muy bien también que se rompan un poco los roles de género. Quizá es una sociedad que lo está intentando hacer ya desde hace bastante, pero no entra en ese estrato cultural. Es decir, hay mucha gente que lo intenta, pero no entra. Otra cosa, por ejemplo, que noté, sí, algunas veces en Madrid se hablaba de un tema relacionado con la bisexualidad, ¿no? Y tú decías, pues mira, yo he estado con algún tío, no sé qué. En Madrid se veía como casi una cosa buena que habías, como de, vale, has sido capaz de salir de tu zona de confort, entonces se veía positivamente. Y aquí aún se ve como una falta de hombría en algunos aspectos, no todos, evidentemente, es decir, creo que la mayoría no piensa así, pero sigue habiendo más gente que piensa eso, como que si has estado con hombres, pues tu hombría rebaja, ¿no? Como que no se ha tratado Pero, demasiado este tema. pero lo llamativo ahí es que tu hombría se rebaja y eso es negativo. Pero El depende pro- qué entendamos por hombría, claro. Claro, y eso, pero es que a mí lo que me llama la atención desde muy pequeñito es que todo lo que salga del concepto hombría y se acerque a femenino Mm. es negativo, es lo peor que te puede Ya, esa pasar. es otra O movida, sea, sí. que tú te acerques desde tu sensibilidad, por ejemplo, que hablábamos al principio, de que muestres tus sentimientos o tus emociones, o emociones como la tristeza, o como el llanto, o como que tu frustración te lleve a la lágrima, imagínate, ¿no? Que llores, se acerca a la mujer, y eso es malo. Te dicen desde pequeñito, eso es malo. Tú no puedes ir ahí, que te pintes las uñas porque te gusta, porque desde pequeñito te pintaron las uñas y siempre te gustó, y de repente llega un momento que alguien te hace un comentario negativo, deja de pintarte las uñas para Ah, siempre, ¿no? sí, sí, sí.
que te dejes el pelo largo, cosas que de repente se acercan a lo femenino, te van a tachar en eso está mal. No, es que me parece increíble que no solo se hagan cosas muy físicas y evidentes, ¿no? Sino también en comportamientos. Es decir, que si tú empiezas, como dices tú, a llorar o tal, que no tanto eso, pero también quizás esto ya se ha aceptado un poco de que el hombre no tiene por qué ser este carro armado, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas relacionadas con la orientación sexual o la sexualidad o con el descubrimiento de la sexualidad que siguen siendo tabús en los sitios un poco más pequeños donde no hay estos espacios sociales o no hay tantos espacios sociales donde se pueda hablar de este tema libremente sin ser juzgado. Entonces, bueno, pues yo diría que tenemos que seguir haciéndolo igual. Es decir, si una persona tiene ganas de vestirse como le da gana, tiene ganas de expresarse como le da gana, pues que lo haga y punto. Y te digo más, tío, yo, ya esto es mi experiencia personal, ¿no? Hay muy pocos hombres que abiertamente o públicamente se relacionen con otros hombres desde la bisexualidad, ¿no? Se imagina que han tenido novia toda su vida, pero también le gusta un chico y tal, y de repente pues queda en un bar de su pueblo con ese chico con el que ha conocido en Grindr o en Tinder o donde sea, Sí. y de repente queden en el bar y se den muestras de cariño en el bar. Ajá. En cambio, sí veo esa valentía en las mujeres que a lo mejor tienen una relación heterosexual durante muchísimos años, de repente conocen a una chica y les gusta esa chica también y muestran su cariño e incluso empiezan relaciones de noviazgo con esas chicas. Sí. Pero los hombres no. Hay muy pocos hombres que yo haya visto que hagan eso. Que de repente digan, bueno, pues yo soy bisexual y tengo relaciones con mujeres, pero también tengo relaciones con hombres y lo hago libremente, o sea, abiertamente en público. Es muy complicado encontrar eso, por lo menos desde mi experiencia personal, ¿eh? Perfecto. ¿Escuchas tú una música? ¿No? ¿Tú escuchas música? ¿Tú la escuchas? ¿Eran tus gafas? Eran mis Pero no podemos decir, ¿no? Es que acabamos de ¡Qué escuchar buena música. paranoia, chaval! Pero si esto es un búnker. Acabamos de escuchar música, pero claro, son mis gafas, la Ray-Ban, que al tocarlas al touchpad han activado Spotify y empecé a escuchar solo yo música. Dije yo, tú la escuchas y tú te quedas así en plan. Le escucho, pero muy bajito, muy bajito, muy bajito, porque tienes la gafa pegada al micro, si no, ni la Ha escucharía. sido la gran paranoia del podcast hoy, madre mía. Bueno, hay que aprender a usarlas, chicos. No las compréis si no las sabéis usar. ¡Qué buena! Bueno, Pablo, yo me quedaría hablando contigo otra hora y media, pero se nos acabó el tiempo porque aquí nos van a echar. Y oye, pues primero, muchísimas gracias por haberte venido. Ha placer. sido increíble. Es decir, yo siempre que estoy contigo me lo paso genial. Te tendré que hacer otra carbonara, digo yo, ¿no? Hombre, es que... O ya cambiamos, una lasaña quizás. No, porque no tomo vegetales. Entonces, la lasaña ¿No me tomas va- vegetales? No, Pero- la comida italiana para mí sería muy compleja, ¿eh? Hostia, Porque pero- yo no pero tomo ¿cómo? pomodoro. Pero es verdad que ahora me acabo de acordar que no tomabas vegetal, pero eso es una paranoia para tu intestino, ¿no? Supongo que sí, de momento no ha Ahí ocurrido nada grave. saca el ladrillo. porque- De momento no. De momento Nada ha ido de bien porque como fibra. mucha fruta. Sí, sí, bueno, como fruta. a la fruta, vale. Sí, 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 pero sí, bueno, he incluido algún vegetal, estos 2 últimos años le he metido. Bueno, últimamente han cambiado la pirámide, con lo cual, la has visto, la pirámide alimentaria, ahora la carne está al top, Al con lo top. cual... Bueno, claro, yo he comido siempre muchísima carne, ¿no? Pero sí entonces que va poco a este. poco he modificado mis hábitos alimenticios e intento pues meter algún vegetal. Y Pues- curiosamente le he metido 2 o 3 así que dije yo, pensé que jamás haría esto. Lo he Bueno, conseguido. pues todos podemos cambiar, chicos, todo se puede. Bueno, Pablo, pues nos vemos y chao a todos. Suscribiros, que aquí hay mucho trabajo.